En este video vamos a ver la regla de Ruffini, cómo se utiliza en un ejemplo, y en la segunda parte del video vamos a ver qué es el teorema del resto. Bueno, la regla de Ruffini es otra forma de realizar una división de polinomios, pero cuando el divisor es un polinomio simple, como dice acá, un polinomio de la forma x más a, donde a es un número cualquiera, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo. Si bien aparece un signo positivo acá, si a fuese negativo será x menos algún valor. Voy a empezar por este ejemplo. Tengo este polinomio. A propósito, elegí un polinomio que no tuviese alguno de los términos, que no estuviese completo. Ven que del término de x a la 3 salta al término de x a la 1, ¿verdad? Es como que faltara el de x a la 2. Lo hice a propósito para ver cómo se aplica la regla de Ruffini. Y lo voy a dividir por el polinomio x menos 3. Bien, como ven, el valor acá, el valor de a sería menos 3. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir una especie de esquema, que son estas líneas cruzadas, donde voy a ir colocando distintos elementos en distintas posiciones. Lo primero que voy a poner van a ser los coeficientes del polinomio que vamos a dividir, ¿verdad? Los coeficientes serían el 2, el menos 3 y el menos 10. Pero no me olvido que falta el coeficiente de x a la 2. Entonces fíjense que en su lugar pongo un 0. Bien, está el 2 del término de x a la 3, el 0 de x a la 2 que no está, el menos 3 de x a la 1 y el menos 10 el término independiente. Bien, por un lado los coeficientes. Y ahora en esta posición de este esquema voy a poner el opuesto a ese valor a, digamos. Por eso fíjense que pongo acá menos a. Este menos indica el opuesto. Como este valor del polinomio por el que dividimos es menos 3, quiere decir que su opuesto será simplemente un 3 positivo. Una vez que coloqué todo esto, ya tengo preparado el esquema para comenzar con la regla de Ruffini. Yo sé que en videos anteriores de polinomios enumeré en un costadito todos los pasos uno a uno, pero como aquí sería muy engorroso escribir los pasos, directamente los voy a ir explicando mientras los realizo, los voy a ir contando y van a ver que son bastante simples en realidad, no hace falta andar escribiéndolos. Lo primero que vamos a hacer siempre es bajar el coeficiente principal, en este caso el 2. Simplemente lo bajo y fíjense que lo coloco en esta especie de fila de abajo. Bien, pongo el 2 allí. Luego de bajar ese coeficiente, lo que voy a hacer es multiplicar, bien, este valor, recuerden que es el opuesto a este valor, por ese coeficiente, y lo que me dé lo coloco en esta posición. ¿Ven? Lo coloco exactamente debajo del coeficiente siguiente. 3 por 2, 6, y puse el 6 debajo del 0. Y una vez que haga eso, lo que voy a hacer es simplemente sumar ambos valores. 0 más 6 en este caso da un 6. Sumar en términos algebraicos, es decir, si hubiese un negativo se restará, ¿no? Como va a pasar en el paso siguiente, van a ver. Ahora hago lo mismo que hice con el 2, es decir, multiplico el 3 por el 6 y lo coloco debajo del coeficiente siguiente. 3 por 6 entonces 18 y lo coloco debajo del menos 3. Vuelvo a sumar y como dije hoy, esta vez hay un negativo y un positivo, es decir que en realidad voy a restar. Hago 18 menos 3 y esto da 15. Lo coloco debajo. Vuelvo a hacer la multiplicación por última vez, es decir 3 por 15. Lo coloco debajo del siguiente coeficiente. Esto da 45. Y vuelvo a sumar. Otra vez resto porque tienen distintos signos y esto da 35. Aquí ya terminó la regla de Ruffini. Voy a explicar ahora cuáles son los resultados, ¿verdad? Todos los coeficientes, todos los valores que me quedaron en la última fila, digamos, excepto este último, van a ser los coeficientes del resultado. Bien, ahora voy a explicar qué quiere decir esto. Y el último valor, que pueden ver que no lo marco como coeficiente del resultado, que quedó aquí apartado, va a ser el resto de haber dividido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escribiera el resultado de la división inicial, es decir, de este polinomio, dividido este polinomio más simple, el resultado sería el siguiente.
Fíjense que a veces le ponemos esta marquita para separarlo, ¿verdad? Como para decir, bueno, lo que queda acá va a ser el resto. Me olvidé de explicarles eso. Y lo que esté antes de esta línea van a ser los coeficientes del resultado. Se suele poner, así que por eso la agregué en este momento. Ahora sí, ¿qué quiere decir que estos sean los coeficientes del resultado? Significa lo siguiente, que el resultado va a ser 2x al cuadrado, ¿por qué 2x al cuadrado? Porque el coeficiente que tengo acá es un 2, más 6x, coincide con el valor que tengo acá, el coeficiente de x, más 15, coincide con este valor que tenemos aquí, ¿verdad? Y el resto es 35, que coincide con este valor. Bien, fíjense que siempre que hagamos este tipo de divisiones, le voy a bajar un grado al polinomio que dividir. El resultado va a ser un grado menor, quiero decir. Este era un polinomio de grado 3, porque el mayor valor al que estaba elevado aquí es 3. Entonces el resultado de realizar la división va a ser un polinomio de grado 2. Su mayor valor va a ser el 2. Esto va a pasar siempre, ¿verdad? Por eso es que si acá tenía 4 coeficientes, en el resultado tendré 3, porque tendré un grado menos. Bien, va a tener un término menos, digamos. Y este es el resultado de haber aplicado la regla de Ruffini, que es simplemente realizar la división de otra manera. Recordarán del video anterior que es bastante engorroso realizar la división, que lleva muchos pasos, que además de trabajar con los coeficientes, se trabaja con los exponentes, se vuelve a restar, y en este caso, de una manera más simple, se puede realizar la división. Sí o sí sirve solo para este tipo de polinomios, cuando tenés solamente x más o menos algún número, como acá x menos 3. Bien, voy a hacer otro ejemplo, voy a usar el mismo polinomio inicial, pero esta vez lo voy a dividir por x menos 2, ¿verdad? Voy a dividir por x menos 3, ahora voy a dividir por x menos 2. Vuelvo a armar el esquema, pongo los coeficientes arriba del dividendo, pongo el opuesto del valor de a, esta vez a sería menos 2, así que el opuesto es 2 positivo, y comienzo a realizar los mismos pasos. Bien, bajo el 2 primero, lo coloco, multiplico este 2 por este 2, coloco el resultado debajo del siguiente coeficiente, allí pongo el 4, y ahora realizo la suma, 0 más 4, 4, vuelvo a multiplicar por este valor, 2 por 4, 8, lo coloco debajo del siguiente coeficiente, vuelvo a realizar la suma, que obviamente es una resta porque tienen distintos signos, 8 menos 3 es 5, vuelvo a multiplicar por última vez, 2 por 5, 10, lo coloco debajo del siguiente, y vuelvo a hacer la resta, en este caso, que me va a dar 0. Fíjense que esta vez el resto fue 0. Quiere decir que no me quedó ningún sobrante, ¿verdad? Si yo escribiera la respuesta es simplemente que la división de este polinomio por este polinomio simple es 2x al cuadrado, porque tengo un 2 aquí, más 4x, porque tengo un 4, más 5, término independiente 5. Y el resto es 0. No hace falta que ponga resto 0 cuando no tengo ningún resto, eso se sobreentiende. Si alguien pusiera resto 0 tampoco estaría mal, solo que no tiene mucha utilidad colocarlo. Y de esta manera se realiza la regla de Ruffini. Pueden ver que se hace siempre lo mismo. El valor que yo coloque aquí, que va a ser el opuesto de la constante a, si lo quieren llamar, de la constante a que yo enuncio aquí en la definición, se va multiplicando por todos los valores que tenga en la fila de abajo, y el resultado se coloca en la fila del medio, si se quiere, se suma o se resta con los coeficientes de arriba, se vuelve a multiplicar, bien, y se siguen colocando los valores. Esa es simplemente la regla de Ruffini, que es bastante más simple que realizar la división del método tradicional. Bien, ahora vamos a ver, antes de terminar el video, como les dije, qué es el teorema del resto, que es una herramienta que tenemos relacionada con esto que vimos. Bien, teorema del resto. Este teorema nos dice que al dividir este tipo de polinomios, bien, o un polinomio cualquiera por los de la forma x más a, ¿no?
x más o menos algún valor. Entonces el resto de esa división siempre va a ser igual al polinomio inicial, al dividendo, evaluado en el opuesto del valor a. Vamos a verlo rápidamente con un ejemplo, por si no se entendió, que puede suceder, claro. Vamos a usar lo que ya hicimos como ejemplo, ¿no? Primero dividimos el polinomio por x menos 3. Fue lo primero que hicimos en el video. Entonces, la respuesta fue este polinomio, 2x al cuadrado más 6x más 15, de resto 35. Según este teorema del resto, si yo tomara el polinomio inicial, ¿verdad? Fíjense que tomo el polinomio del principio. Lo vuelvo a escribir. Y lo evalúo en el opuesto del valor a. Como a es menos 3, su opuesto ¿quién va a ser? Y el 3 positivo. Me tiene que dar como resultado el resto de la división. Vamos a ver qué pasa. Evalúo el polinomio en 3 positivo, entonces quedará de la siguiente manera. Pueden ver que en vez de x al cubo coloqué 3 al cubo. En vez de 3x, 3 por 3. Empiezo a resolver como un cálculo combinado, porque es básicamente lo que ha quedado. Quedará de este estilo, ¿verdad? 3 al cubo es 27, por 2, 54. 3 por 3, 9, el 10 lo bajé. Junto positivos y negativos. 54 el único positivo. El 9 y el 10 forman el menos 19. Y si es 54 el resto de 19, efectivamente da 35. Pueden ver que coincide que el polinomio evaluado en 3 es igual al resto de haber dividido por este polinomio. Ustedes dirán, ¿para qué sirve esto? Bueno, una manera es, por ejemplo, verificar si hice bien Ruffini. Si no hubiese pasado esto, si al reemplazar el 3 en el polinomio inicial no me hubiera dado 35, quiere decir que o me equivoqué cuando hice Ruffini, o bien me equivoqué ahora cuando traté de verificar. Si coincide, eso me da cierta tranquilidad de que fue correcto los resultados que obtuve en Ruffini. O a veces simplemente, por X cuestión que voy a explicar más adelante en un próximo video en el tema de factorización, que no va a entrar en este video para que no sea tan largo, me permite saber cuál va a ser el resto, me permite elegir valores adecuados para realizar estas divisiones por Ruffini. Pero bueno, no me voy a adelantar a eso. Ya que está, vamos a volver a verlo con el otro caso que hicimos, cuando dividimos el mismo polinomio por x menos 2. Bien, la respuesta que nos dio en ese momento fue 2x al cuadrado más 4x más 5 y el resto 0. Entonces, si divide por x menos 2, para aplicar el teorema del resto, al polinomio lo evalúo en 2 positivo. Es decir, pondré que el polinomio p de 2 es igual a 2 por 2 al cubo, es poner el 2 en vez de x, menos 3 por 2, y bajo el 10 negativo, ¿verdad? Resuelvo multiplicaciones y potencias. 2 al cubo es 8, perdón. 8 por 2, 16. Luego el 3 por 2, 6. Y el 10 lo bajo. Vuelvo a juntar positivos y negativos. Y efectivamente 16 menos 16 me da 0. Como ya habíamos visto que no había un resto, que era resto 0, es verdad que se cumple el teorema del resto también aquí. Quiere decir que no cometí ningún error cuando apliqué la regla de Ruffini. Bueno, esto es todo por este video, donde pudimos ver un primer ejemplo de la regla de Ruffini y aprovechamos para ver también qué es el teorema del resto. Con el tiempo quizá agregue más otros ejemplos de los distintos métodos que vemos. Por ahí estoy tratando de hacer un ejemplo de cada uno por la urgencia de la situación, pero con el tiempo, con suerte, podremos ir agregando más ejemplos. En un próximo video veremos qué es la factorización de polinomios. Hasta la próxima.